Dios bendiga, pueblo de Dios. Les saluda su hermano Eddie Franklin Mato y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Variedades Cristianas Digital. Roca mía, castillo mío, mi libertador, eres tú, Señor, mi escudo, alto refugio, solo en ti puedo confiar. Muy buenas, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a otra entrega más de su programa Variedades Cristianas. Como pudieron observar en sus pantallas, hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Hablar de la Trinidad significa hablar de misterio. Y más que definir la palabra Trinidad, quiero hacer una analogía para poder tener una mayor comprensión. Imagínense el océano, lo grande que es y lo profundo. Y todavía se tiene muchísimas teorías con relación al océano. Hay lugares del océano que todavía el ser humano no ha podido llegar a pesar del avance tecnológico que gozamos hoy en día. Inclusive recuerdo, me parece que hace 2 meses hubo como 3 personas que hicieron un viaje exclusivo hacia las profundidades donde se había hundido el Titanic y entraron tan profundo al mar que no lo encontraron. Bueno, todavía no lo han encontrado. Eso quiere decir que todavía, aunque se tiene muchísimo conocimiento sobre el mar, no se entiende del todo el mar. Eso es un misterio. Por eso, la Biblia nos enseña, nos presenta que la Trinidad es un misterio, que no es que no puede ser entendida. Sí, la Trinidad puede ser entendida, puede ser comprendida y puede ser demostrada en la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer. Pero es un concepto espiritual que yo siempre les recomiendo a las personas cuando le hablo acerca de la Trinidad, que busque una intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos da una mayor comprensión a plenitud acerca de nuestro Dios Trino. Una vez explicado esto, hermano, quiero establecer la diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma es una pared totalmente franqueada, una pared que tú no puedes acceder a ella. O sea, un enigma es algo que no tiene explicación y que nunca la tendrá. Entonces, hablar de Trinidad no es hablar de un enigma. Pues le decía que aunque quizás resulte un poquito difícil entender la Trinidad, porque es un concepto espiritual y que tiene que ver mucho con la fe, de tú creer a ese Dios de la Escritura que nos permitió en su infinita misericordia, en esta mente limitada que nosotros tenemos, de conocer un poco acerca de su divinidad. Es un asunto que tiene que ver con fe. Por eso hay muchas personas que no entienden la Trinidad, pues no tienen fe. No tienen fe, no creen en la divinidad de Dios, pero no es porque no se tenga suficiente argumento de manera bíblica para demostrar esta doctrina. Es importante resaltar que hay iglesias que no creen en la Trinidad. Hay iglesias que creen en Jesucristo solo. Le llaman la iglesia Jesús solo. Ellos creen en Jesucristo como Salvador, como Dios, pero desechan al Espíritu Santo y no creen en Jehová. O sea, se van, como le digo, a todos los extremos. Por eso es importante este punto dominarlo al pie de la letra. También existen los testigos de Jehová que creen solamente en Jehová. O sea, ellos creen que solamente Jehová es el único y que
Jesucristo fue un profeta que pasó por la tierra y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Todo eso es mentira de mentira y por eso es importante hablar de este tema y como le digo, vamos a adentrarnos de manera profunda en este tema. Amados hermanos, muchas personas me han dicho, varón, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y yo le digo que sí, que es verdad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Porque la palabra Trinidad es un concepto totalmente teológico que trata de explicar a un Dios que tiene tres personas. Recuerde que la teología trata de explicar la religión, trata de explicar para que las personas puedan entender al Dios de la Biblia. Entonces es un concepto totalmente teológico, pero donde nosotros nos vamos a sustentar para hablar sobre este tema es de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos muchísimos versículos, pero no lo vamos a dar todo, pero tenemos muchísimos versículos donde la Biblia reafirma, resalta y explica de manera detallada la Trinidad, amados hermanos. Aparte de la Trinidad como misterio, hay muchas cosas más en la Biblia que son misterio. Ejemplo de eso tenemos a Marco, el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 11, donde la Biblia dice de la manera siguiente, dice, y él le dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que el evangelio de Cristo es un misterio que muchas personas, por intelectuales que son, personas que tienen PhD en la universidad, personas que tienen maestría y no pueden entender cuán bueno y cuán delicioso es servirle a Cristo. Yo a veces me pregunto, wow, pero ¿por qué esta persona con tanta inteligencia no puede descifrar que su vida está en peligro cuando está fuera de Cristo? ¿Por qué esa persona no se convierte si es tan inteligente? Una persona que se ganó una beca en la Universidad de Harvard porque tiene una capacidad intelectual magnífica. ¿Y cómo no puede entender el evangelio? Pues ahí entra la palabra misterio, hermano. El misterio de Dios es revelado a quien el Padre quiera y a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Otro ejemplo que tenemos, Romanos capítulo 11, versículo 25, Romanos 16, 25 y Primera de Corintios 2, 7 habla sobre los misterios. O sea, que hablar de la Trinidad no es un enigma, como lo decíamos anteriormente. Amén. Muchos dicen, siempre me atacan, varón, que no aparece la palabra Trinidad. Pero vamos a demostrarte ahora a nuestro Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como un Dios trino. Vamos a leer en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es importante al leer la Biblia tomar en cuenta los detalles. Si usted se fija, aquí hay una palabra muy particular que dice hagamos. Se refiere a que hay una participación de más personas. Está hablando aquí en plural. O sea que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento está demostrando que Jehová es un Dios trino. Está demostrando que Jesucristo y el Espíritu Santo participaron con él en la creación del mundo porque ellos son Dios y siempre han existido. Pero vamos a seguir caminando por la página de la palabra de Dios.
Y vamos ahora a utilizar un versículo bastante utilizado por los judíos ortodoxos para ellos decir que Dios es un único Dios y que Él no tiene otra personalidad, que Él no, que Él es único. Claro, sí, es verdad, Jehová es único, pero tiene tres personas. Y el versículo que ellos utilizan es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que reza de la manera siguiente, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Ese uno en hebreo, hermano, es un uno que se le conoce como un uno compartido, no es un uno singular. Yo no hablo hebreo, pero recuerde que estamos en la era del conocimiento. El conocimiento está a ley de un clic. Y nosotros hacemos nuestra tarea, investigamos, buscamos. Si no es así, que cualquier persona que hable hebreo o un judío me contrarreste. Pero el uno que está hablando este versículo se le conoce como un uno compartido, es un uno en plural. O sea, yo sé que los judíos ortodoxos tendrán su explicación y lo interpretan de otra manera, pero ellos saben que ahí hay un uno en particular. El hebreo es un idioma muy específico. Cuando se refiere a algo, lo aclara con exactitud. Y tenemos un ejemplo en la palabra de Dios para cuando la Biblia se refiere a un uno en particular y al uno compartido, que es el caso de Abraham. Cuando Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, la palabra que él utiliza ahí es unigénito. Le dice: sacrifícame a tu unigénito. O sea, esa palabra sí nos enseña que es un uno singular, que se está refiriendo a una persona. Esa fue la palabra también que utilizó Jesucristo en Juan 3:16, su único hijo, su unigénito, porque esa palabra se refiere a una sola persona. O sea que desde el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos está dándonos a entender, está mostrando su Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento y vamos a leer la base más profunda que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos revela de una manera clara, entendible, la Trinidad, que es Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Es importante resaltar, hermano, que dentro de los evangelios sinópticos, Juan se conoce como el evangelio espiritual. Mateo, Marcos y Lucas hablan del Jesús histórico, de lo que Jesucristo hizo como persona cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Juan se distingue porque Juan habla de ese Jesús espiritual y muestra a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, como Dios. Y por eso es importante, hermano, tomar en cuenta esto, que esto es un concepto espiritual. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: amados hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo es Jesucristo, hermano. Y Juan está revelando a nosotros que desde el principio el Verbo ha existido. Desde el principio de la creación. Y le demostramos en Génesis que Jesucristo ya estaba cuando Jehová dice hagamos, que habla en plural. Aquí una vez más la Biblia nos lo rectifica, nos los aclara a través de este hombre que Dios utilizó, Juan. Le dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Digo esto y aclaro para esas religiones que no quieren aceptar a Jesucristo como Dios, como son los judíos ortodoxos que no creen en Jesús como Dios, y como son
los árabes, el Corán. El Corán presenta a Jesucristo como un gran profeta que pasó en la tierra, una persona con mucho intelecto, muy capacitado, pero no lo presenta como un Dios. Y recordemos que Jesucristo es Dios y Él estuvo aquí en la tierra 100% carne y 100% Dios. Jesucristo, hermano, es Dios. Nunca dude de eso, nunca dude de eso. En una ocasión hablé rapidito así con una persona que me quería contrarrestar eso, y en la Biblia hay demasiados argumentos donde muestran la divinidad de Dios. Y al final lo que se fue molesto porque no había forma de refutar en la palabra de Dios la deidad de Jesucristo. Por eso Él tenía la capacidad para perdonar pecado. Por eso hizo milagros extraordinarios como caminar por las aguas, resucitar muertos. Hermano, Jesucristo resucitó a una persona después de 4 días muerto, donde científicamente se entiende que ya a los 3 días el cuerpo está descompuesto. Y aún así Jesucristo, como Dios que resucitó a Lázaro. Hay demasiados ejemplos que muestran la divinidad de Jesucristo en la palabra de Dios. Quiero ahora tomar en la palabra de Dios un versículo clave que nos presenta aquí la participación del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, y a la vez lo presenta a los tres al mismo tiempo, trabajando ahí junto en común. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese pasaje bíblico se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hermano. Eso fue cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, que Juan el Bautista sí tenía ya esa revelación y ese conocimiento de que Jesucristo era Dios y que era el Mesías tan esperado. Y por eso Juan le dice: yo soy el que tiene que ser bautizado, aquí soy yo. Y Jesucristo le dijo: hay que hacerlo para darle testimonio, para que la palabra de Dios se cumpla. Tenemos que hacerlo. Y Juan lo bautizó en las aguas. Pero cuando él bautizó, dice la palabra de Dios que vino la tercera persona de la Trinidad como en forma de paloma, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y más después sale el Espíritu Santo, Jehová dando testimonio y diciendo: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, eso fue literal. Las personas que estaban ahí, que escucharon eso fue algo impresionante, hermano. Eso fue algo magnífico. Yo me imagino estar en ese momento. ¡Wow! Y ahí la Biblia presenta las tres personalidades de Dios. Pero si eso no le es suficiente para demostrarle la personalidad del Espíritu Santo como Dios, vamos a seguir teniendo pruebas bíblicas. Recuerde, la Trinidad lo que quiere decir es que Dios es uno solo y que tiene tres personalidades. No quiere decir que el Espíritu Santo es un Dios aparte, que Jesucristo es un Dios aparte y que Jehová es un Dios aparte. No. Son un solo Dios que tiene tres personalidades. Piensan igual, hacen todo en conjunto. Son uno. Entienda esto, son uno. Hago ese aclarando porque hay personas que
quieren explicar como que los humanos, los que no creen en lo espiritual, la gente que no tiene fe, como que si Dios es una sola persona, entonces ¿cómo y el Espíritu Santo es otra persona? ¿Cómo es que dice que son uno? Bueno, tú no lo quieres entender porque tienes tu mente sesgada y no te dejar guiar por el Espíritu Santo. Pero eso es lo que enseña la Escritura, que son un solo Dios en tres personas. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jehová de los ejércitos también es Dios. Pero vamos a seguir aquí en la palabra de Dios para demostrar la deidad del Espíritu Santo. Amén. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oye la palabra clave, contristéis. La única persona o lo único que se contristan son las personas. O sea, la Biblia está enseñando que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa como lo venden los testigos de Jehová. El Espíritu Santo, como le decía, es la tercera persona de la Trinidad que tiene la capacidad de contristarse. Porque cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agradan, Dios se siente triste. Porque recuerde, dentro de los atributos de Dios, Dios tiene su personalidad. Por eso hay cosas atributos que nosotros compartimos con Dios. Nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Y como nuestro Dios, el Espíritu Santo, es una persona, Él se contrista. Por eso busquemos la manera de vivir en santidad para no contristar al Espíritu Santo, que es la tercera de la persona de la Trinidad, que está aquí en la tierra con nosotros y que la Biblia enseña que es el que nos va a entregar a Jesucristo cuando nos venga a buscar en las nubes. Pero si eso, dice, no, varón, usted está flojo, varón, eso no demuestra la personalidad del Espíritu Santo como Dios. Pues está bien, vamos a seguir por la palabra de Dios. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 3. A ver cómo tú me puedes refutar eso. Cómo tú puedes decir algo en contra aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese, del precio de la heredad? Todos sabemos esa historia que se dio en la iglesia primitiva, donde los hermanos compartían todo en común, vendían su terreno y lo compartían. Y Ananías y Zafira, que eran una pareja, vendieron un terreno y quisieron quedarse con una parte y de una parte. Pero como el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que lo sabe todo, que es omnisciente, omnipresente, porque Él es Dios, lo sabía. Ellos pensaban que podían engañar a los hombres, pero se olvidaron de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo que estaba con los apóstoles. Y por eso, aunque le escondieron a los hombres, el Espíritu Santo que Dios les reveló a Pedro el pecado de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo lo mató. Entonces, ¿cómo una fuerza activa mata a una gente? ¿Cómo una fuerza activa toma decisiones? Es que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hemos demostrado por la palabra de Dios, y hay muchísimos versículos más, la Trinidad. Por eso, no se deje engañar de muchas personas que quieran decir, no, porque la Trinidad es algo inventado por los hombres, aleluya, que si yo qué, que si yo cuánto. No. La Trinidad es la parte espiritual que Dios por lo menos nos dejó en esta mente finita que nosotros tenemos como seres humanos, que tenemos límite en la mente,
para que nosotros podamos comprender un poco de su divinidad, de su poder, de ese Dios grande y poderoso al cual nosotros le servimos. Y ya para concluir con este tema en el día de hoy, quiero concluir con un pasaje bíblico que de manera detallada y explícita explica la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Eso se encuentra en el libro de San Juan. Le decía Juan, el apóstol, que habla de la parte espiritual de Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 8, versículo 10, dice de la manera siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Hermano, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Al hombre o a las palabras de Jesucristo? Jesucristo mismo lo dijo. Y le dijo a Felipe, ¿tú no lo crees? ¿Tú no crees que yo soy Dios? Tú no estás viendo en mí las evidencias de un Dios. ¿Tú no lo crees? Por eso, hermano, la Trinidad se entiende desde el punto de la fe. Cree en la Trinidad. Defienda a ese Dios trino a capa y espada. Porque hay muchas personas que están con una mala interpretación y me da mucha pena porque están ofendiendo al Espíritu Santo. Oye, cuando yo escucho a esa gente diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza y a veces hasta se burlan que Dios tenga misericordia, porque la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Dios tenga misericordia. Amigo que me está escuchando, persona que me está escuchando, que tienes un poco de falta de entendimiento para entender esto, cree en el Espíritu Santo como Dios. Cree en Jesucristo, cree en Jehová. Y tú verás, aleluya, cómo tú le vas a servir a ese Dios todopoderoso y grande y magnífico, que si le seguimos conforme a la Escritura, pronto ese misterio lo vamos a entender a plenitud. Así que recuerda, los misterios de Dios no se consiguen en un instituto bíblico, no se consiguen en una universidad. Los misterios de Dios se consiguen con un corazón contrito y humillado y arrepentido delante de la presencia de Dios y con el deseo de que Dios te enseñe. Por eso hay personas que no entienden muchos temas como estos, porque hay personas que estudian la palabra para contender, hay personas que estudian la palabra para buscar errores, hay personas que estudian la palabra de Dios y estudian y no le entienden. Yo a veces me sorprendo porque hablo con personas que académicamente yo no le doy ni por los tobillos. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, ellos se quedan confusos y no pueden entender. Y yo les digo, es que esto no se consigue por tu fuerza. Esto se consigue por tener amor, humillación delante de Dios, por arrepentirse de todo corazón y dejar que Dios te revele su misterio. Si te gustó lo que hemos hablado, dale like, comparte con nosotros en Instagram, compártelo en YouTube, comparte nuestro video, dale like y síguenos siguiendo. Un placer como siempre. Recuerda, tu hermano Eddie Franklin Mato. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, pueblo de Dios.